Hacienda inyecta 564 millones de pesos a la IFA para que no reportara pérdidas durante este año. Vaya, parece que la 4T cayó en el mismo problema que todos los exnovios de Belinda, y es no saber diferenciar entre invertir y mantener. Lorenzo Córdoba celebra encuesta emitida por el mismo Mario Delgado, en donde se ve una aprobación del 70% de la ciudadanía porque el INE se mantenga así, tal y como está. Así que es correcto, vamos con la segunda parte de lo que no te cuentan de los cambios al INE. El fraude del sexenio. Segalmex supera a la estafa maestra como el escándalo de corrupción más grande en la historia reciente de México. Sí, esto sucedió durante el sexenio de los que prometían ser diferentes, y sí, son peores. Y quien volvió a emerger de la oscuridad fue nada más y nada menos que Manuel Bartlett, quien compareció ante la Cámara de Diputados para decirnos que la situación con la CFE luce mucho peor que tú después de la cena navideña. Todo y más, hoy en Presión Informativa, la opinión que nadie pidió porque no sabían que la necesitaban. Bienvenidas fugueros y fugueros a otro episodio más de Presión Informativa, donde como siempre mi compañero y yo estamos muy emocionados de llevarles las noticias más relevantes, las nacionales como las internacionales, así que agárrense donde estén porque ahí les vienen. Así que arrancamos esta, como todas las semanas, con su dosis semanal de datos en corcho. Peor que historia de Lovecraft, 3 estadounidenses decidieron venir a vivir las festividades de Día de Muertos. Lo que no sabían es que iban a formar parte de estas festividades. Exactamente, lo triste es que hallaron sin vida a 3 estadounidenses dentro de un Airbnb. Hasta el momento todavía no se esclarecen cuáles son los sucesos de dicha muerte. 2. Luisito Comunica declara que ya no le alcanza el dinero para poder rentar su apartamento en la Ciudad de México. Esto debido al fenómeno de la gentrificación. Así que a nuestro amigo personal le abrimos los espacios para que en esta, su casa, rindiera la siguiente entrevista. Venga. Luisito, qué gusto saludarte. Te manda saludos también toda la bella audiencia que tenemos. Bienvenido a tu programa, tu casa. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están mis maes, mis panas, mis carnavales? Bienvenidos a esta nueva aventura que se llama Me estoy volviendo pobre. Acompáñenme en este nuevo viaje. Vamos a darle. Sí, Luisito, mira, no es necesario que te comuniques con nosotros de esta manera, que hables de esa forma. Yo creo que todos estamos sanos de nuestra mente, de nuestro juicio, para entenderte sin ningún problema. Te invito a hablar con normalidad y con claridad. Pues primero que nada necesito decirles que la gentrificación, a ver si me sale, la gentrificación es cuando una zona urbana, pues de jodidos, recibe una rehabilitación y para que la gente con varo como yo la ocupe, desplazando a los pobres a un lugar todavía más pobre. ¡Holo, Borgo! Sí me lo aprendí, man. Mira, Luis, no me parece bien cómo te estás expresando de la gente, de los lugares donde viven, ya que tú, desde que te volviste socio de estas empresas, de estas cadenas industriales gastronómicas carísimas, te has vuelto parte del mismo problema con estos precios, te has vuelto parte de la gentrificación. O sea, sí, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es como decir, vaya, que mejor caminar porque sentado no puedes, o sea... La gente siempre te va a ver con los ojos, ¿sabías eso? Vaya dato perturbador. Estás drogado, ¿verdad, Luis? No vamos a poder seguir el programa así. Una disculpa a toda la gente que vino el día de hoy por este personaje. Córtenle la llamada al greñudo, porfa. 3. Mientras tanto, Peña Nieto nos responde diciendo que las acusaciones en su contra por enriquecimiento ilícito y la compra de una mansión en España, pues todas estas son versiones falsas, mentiras, unacceptable, infrastructure. Bueno, para no hablar de más, aquí les traemos la rueda de prensa de Enrique Peña Nieto. Mexicanos y mexicanas, es para mí un honor el poder presentarme ante ustedes nuevamente. Estoy aquí para aclarar lo referente a mi patrimonio adquirido en la madre patria, España. Patrimonio que fue legalmente adquirido y el proceso fue totalmente adyacente, transparente. Es por eso que quisiera explicar un poco acerca de cómo funciona esta dinámica. Yo tomé el dinero que obtuví lícitamente, puntualmente, y se lo entregué a mi señora esposa. Una vez realizado esto, ella pues fue a comprar la propiedad. No sabría decirles cuánto costó esa propiedad porque yo no soy la señora de la casa. Lo que sí puedo comentarles con toda puntualidad es que todo está en orden con mi patrimonio. Y si no,
pueden preguntarle al Instituto de Información y Información al Instituto de Información y Transparencia de toda la información de los mexicanos que está disponible para la ciudadanía, o como le conocemos en México por sus siglas, Pemex. Y 4. Recordarán que Adán Augusto se metió en una polémica hace un par de semanas con el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Esto por mencionar en qué parte de la república se trabaja más o en cuál es uno más inteligente, cosa que nos parece absurda, pero pues Adán Augusto mencionó que en el sur son más inteligentes que en el norte y se atrevió a decir que Tabasco son más inteligentes que Nuevo León. Cosa que pues queda totalmente desacreditada cuando vemos que en Tabasco le estaban soplando a un cajero automático porque, bueno, pues para ver si este reaccionaba. Y si no me creen, vean el video, historia 100% real. El muchacho viene, pero solo trae de esa de 600. Pues ya depende de la compra que para cada quien. Y ahora sí vámonos con las notas fuertes de esta semana. En esta parte 2 de los videos en defensa del INE, pues arrancamos como niño de secundaria que está regresando de unos 15 años después de haber bailado con la quinceañera, es decir, extremadamente calientes, ya que en las mañaneras de esta semana el presidente López Obrador pues ha salido bastante agresivo a atacar tanto a Lorenzo Córdoba como a los demás consejeros o simpatizantes del Instituto Nacional Electoral, llamándoles pues corruptos, hipócritas, deleznables y también clasistas. Pero, ¿presidente, es neta? En primer lugar, corruptos lo dice alguien a quien tienen en video a sus hermanos recibiendo dinero en sobres amarillos para expresa y textualmente decir que lo están destinando hacia su campaña. Hipócritas lo dice una persona que pues se quedó callado con respecto al trabajo del árbitro cuando le dio la victoria, pero ahora dice que en realidad siempre ha jugado sucio. Deleznable es aquel que tutela al país al mismo tiempo que ocurre la mayor estafa dentro de la historia reciente de este país, con Sedalmex dejando sin alimentos y sin dinero a las familias más pobres de México. Y también clasistas lo dice alguien pues que ha dividido básicamente a la sociedad mexicana entre chairos y entre fifís. Tantita madre. Y bueno, prácticamente podríamos hacer un segmento sobre este tema, pero no vamos a caer en lo que quiere nuestro presidente. Nosotros vamos a ir y les vamos a contar todo aquello que la Cuarta Transformación no quiere que sepan sobre las modificaciones al INE. Y vamos a empezar, en primer lugar, por el tema de las y los consejeros. Ya lo platicamos, ya lo empezábamos a ver la semana pasada sobre el tema de lo peligroso que es cambiar esta modalidad de elección. Ahora vamos a ver también cuál es la repercusión que tendría que se cambiara. ¿Qué es lo que está buscando nuestro presidente con esta reforma? Pues ahorrar mucho dinero. ¿Y qué es lo que está proponiendo? Que ya haya consejeros y consejeras electas de manera democrática, que haya una votación, etc. Pero ¿qué es lo que siempre acompaña una votación? Una campaña, exactamente. ¿Y qué es lo que requiere una campaña? Dinero, gasto, inversión, etc. Entonces, aquí empiezan a haber ciertos temas que no nos están quedando muy claros. ¿Cómo, señor presidente? ¿Quiere acortar y ahorrar, pero también quiere que los y las consejeras hagan campaña? Y vaya, yo creo que nosotros como ciudadanía tampoco estamos listos para elegir consejeros y consejeras. Vean a quienes pusimos. Tenemos, en este caso, Sergio Mayer, a la Tigresa, entre otros políticos. Ahora, actualmente el proceso de legislación lo realiza un comité técnico del Instituto de Transparencia, así como también la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Y este es un ejercicio que funciona. Como podrán observar, al caballero que aparece en sus pantallas se llama Ciro Murayama Rendón, consejero del Instituto Nacional Electoral. Y sí están pensando, ese güey no es Jackie Chan, pues es porque sí es Jackie Chan. Ahora, yo los reto a imaginarse cómo realmente luce Ciro Murayama Rendón. Y si la respuesta es que no la saben, es porque está bien. Ciro Murayama, como todos los demás consejeras y consejeros del INE, no están ahí por su labor de ser populares y también de ser conocidos. Están ahí porque conocen acerca del tema de la materia electoral y también porque deben ser eficientes en sus cargos. La propuesta planteada por esta iniciativa de reforma pues es que los consejeros, repito, sean electos por la vía popular. Pero este señor nunca va a ganar, por ejemplo, si compite contra Cuauhtémoc Blanco, que ya fue electo como gobernador de un estado. Y en este caso, pues ¿quién ustedes creen que ganaría entre Ciro Murayama y entre Cuauhtémoc Blanco? Claramente el príncipe de Tepito, porque repito, la labor de un consejero electoral no es la de ser popular, pero si lo sometemos a votación siempre va a ganar el más demagogo o el más popular. Y Dios nos libre cuando la democracia del país quede en manos de alguien como Cuauhtémoc Blanco.
Otra cosa que tampoco se nos está contando es que para que esta reforma pueda pasar, primero tiene que... Otra cosa que tampoco nos están contando es que para que esta reforma pueda prevalecer, pueda pasar, se necesitan 2/3 partes de la aprobación del Congreso. Y en este caso sabemos que Morena no llega solo a cumplir estas 2/3 partes, que necesita ayuda, ayudita de ahora sus amiguitos. ¿Quiénes son sus amiguitos? Pues bueno, salió nada más y nada menos que Adán Augusto, secretario de Gobernación, a decir que no iba a ser un problema cumplir estas 2/3 partes porque iban a llamar a compañeros que tienen tanto en el PAN como en el PRI. PAN, PRI, ¿PRIAN? PRIAN, claro, esa fue la denominación que le puso Andrés Manuel López Obrador y todos sus seguidores de la Cuarta Transformación para criticar a estos partidos opositores tanto tiempo, para desvirtuarlos, para decir que estaban haciendo las cosas mal, entre muchas más calumnias que se aventaron. Y ahora resulta que no, que son amiguitos y que son muy necesarios para que se pueda pasar por esta reforma. Otra cosa que tampoco se nos está contando es que en la reforma también se propone la eliminación de los cargos plurinominales, tanto a nivel de diputados como a nivel de senadores. ¿Por qué? Porque evidentemente Morena quiere tener el control absoluto de ambas cámaras y si eliminan a los plurinominales van a tener mucha más representación para tomar las decisiones y pasarlas directamente. Además, algo a lo que no le han dado la suficiente difusión es que uno de los apartados de esta iniciativa de reforma consiste en quitarle el padrón electoral al Instituto Nacional Electoral para regresarlo así a la Secretaría de Gobernación, cuyo titular pues es nada más y nada menos que Adán Augusto, amigo personal y abierto simpatizante de López Obrador y también de Morena. Es decir, el padrón electoral regresaría en este caso a la Secretaría de Gobernación, igual que en el PRI del viejo régimen. Y pues todo esto no es nada más que preocupante, además es un descaro. Y pues volviendo al tema del dinero, el INE gasta mucho, el INE pide mucho dinero, el INE necesita mucho dinero, sí lo necesita, pero como explicamos en la parte 1 lo necesita para regresar la gran mayoría de ese dinero a los propios partidos políticos que previamente en la Cámara de Diputados ya le habían aprobado ese mismo monto de dinero. Pero a ver, volvamos al punto con el que quieren abrir el debate quienes apoyan esta reforma. ¿El INE es caro? Sí. El INE es muy caro. El INE recibió tan solo en este 2022 la cantidad de 19,000 millones de pesos como presupuesto para ejercer sus funciones. Pero ahora la pregunta es, ¿el INE es caro con respecto a qué? Con respecto a los 18,000 millones de pesos, es decir, poquito menos de lo que se gastaron en una refinería que a la fecha no ha refinado. ¿Dónde están los resultados? O también 19,000 millones es poquito con respecto a qué? Con respecto a los 75,000 millones que costó hacer un aeropuerto que nadie pidió, en donde ni siquiera el presidente se ha vuelto a subir y que refleja pérdidas día tras día a menos que Hacienda les inyecte dinero. Eso es tema de otra nota, pero repito, el INE es caro con respecto a qué. Y a todo esto nos preguntamos por qué tanta urgencia del presidente para controlar al árbitro. ¿No se supone que Morena fue el equipo más fuerte a partir de las elecciones presidenciales de 2018 y arrasó muchas veces? Bueno, en este caso no nos queda otra más que pensar que tal vez Andrés Manuel está viendo cuál es la situación actual de Morena y que la ciudadanía está empezando a despertar y está empezando a decir, bueno, parece que Morena no era ese cambio que prometieron, no era esa alternancia ni esa cuarta transformación. ¿Y qué es lo que está viendo también Andrés Manuel? Está viendo cómo sus corcholatas se están despedazando, se están destrozando a 2 años de las elecciones y también tiene la urgencia de saber cuáles van a ser las corcholatas opositoras para empezar a medir cuál es su nivel de urgencia para empezar a controlar a los árbitros. Pero bueno, en esta ocasión, señor presidente, nosotros lo retamos, le preguntamos si es cierto que el INE es tan corrupto, es tan inestable, es tan chueco. ¿Cómo fue que usted ganó las elecciones? ¿Cómo fue que Morena pudo arrasar? ¿Cuáles fueron los fallos que hubo en esos años? ¿O tal vez esos años fueron los únicos de gloria del INE? No lo creo. Así que manténganse atentos a su noticiero de confianza, pues para seguir revisando este sensible caso. Desde este espacio, pues nosotros les reiteramos que necesitamos apoyar en este caso al INE. Podrá caernos bien o podrá caernos mal, estar de acuerdo en unas cosas o no estar de acuerdo en otras, pero lo que es un hecho ineludible, no en opiniones, sino en cifras, es que funciona. Y no podemos permitir que lo desaparezcan, es equivocado, porque lo que quiere Morena no es desaparecerlo, sino controlarlo, que es igual de grave que lo primero. Y queremos también cerrar con esta pequeña reflexión. Qué paradoja que para que la 4T, después de 4 años de tropiezos y de fracasos, pues termine finalmente buscando su supervivencia en un INE totalmente desmantelado, en el apoyo del PRIAN para lograr este cometido y en una sociedad más dividida y polarizada que nunca, para no perder los privilegios que les costó 12 años conseguir. Regresamos.
Comunidad Futbolera, identificar a la gente con una sola frase. Ya saben, en México nos conocen con un ¿qué pedo, güey? En Argentina los pueden llegar a conocer con un ¿qué dice? Che. En Colombia, por ejemplo, los pueden llegar a conocer con un ¿qué dice, parce? O también en Venezuela los pueden llegar a conocer con un tengo hambre, por favor, sáquenme de aquí. Pero a otras personas que también pueden reconocer con una sola frase es al presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, cuando dice, yo tengo otros datos, eso es una mentira. Y esto, si lo reconoces, es porque previamente ya escuchaste un nuevo escándalo de corrupción y de aquel sexenio que prometió ser diferente al resto y que hasta el momento lo está cumpliendo. No es igual al resto, es peor. Y es que si hablamos de récords en México, yo podría ponerles algunos ejemplos, como la cantidad de pelo que se le ha caído a mi compañero en los últimos años, como la cantidad de relaciones fallidas que he tenido, o como el número de veces que ha tenido que asistir Alejandro Fernández al proctólogo. Pero vaya, en este caso nos vamos a récords de escalas mucho más altas, a escalas políticas, escalas sucias, y vamos a hablar específicamente de lo que fue la estafa maestra, que fue una operación, un sistema en donde políticos e instituciones sumamente corruptas desviaron aproximadamente 280,268,900 pesos. Pero damas y caballeros, como siempre han dicho, los récords se hicieron para romper. Y nada más y nada menos que quién mejor que nuestro presidente Andrés Manuel López Devastador para llegar y devastar con este récord con las siguientes cantidades. Lo anterior debido a una nota que, al igual que la relación de Gerard Piqué con Clara Chía, se fue cocinando poco a poco hasta que reventó y embarró a todo mundo. En este caso estamos hablando de una investigación que ya se ha dado a conocer desde hace un par de veces en distintos medios periodísticos, y esto es lo relativo a Ignacio del Valle, brother de Andrés Manuel López Obrador, a quien se le acusa pues de haber desviado dinero de Sedalmex, todo para invertirlo tal cual en una bolsa de valores. Lo apostó, esto para ver si podía duplicarlo, triplicarlo o hasta quintuplicarlo y así obtener más dinero, lo cual nos parece tan absurdo como cuando tu papá te da el dinero para que vayas a comprar el seguro de un coche, y en vez de comprar el seguro de un coche compras un cachito del melate para ver si te sacas otro coche y ya tienes dos. Si algo le pasa al primer coche no necesitas seguro, porque ahí tiene otro. De ese tamaño es la congruencia y también el riesgo de haber apostado tanto dinero que no es de ellos sino de los demás mexicanos. Y a todo esto, ¿qué hizo el presidente? ¿Acaso hizo valer el Estado de Derecho? La respuesta es que no, simplemente pasó a su brother hacia otra dependencia y aquí no ha pasado nada. Solamente se perdieron 86 millones de pesos. Pero todo esto, ¿qué es el Segalmex? El Segalmex fue una paraestatal que nació en 2019, obviamente de la mano de la Cuarta Transformación, para suplir a la CONASUPO, que se dedicaba a la compra de productos tanto agrícolas como leche, entre otras cosas, de sectores muy pobres. Les compraban su trabajo y se dedicaban prácticamente a repartirlo a familias pobres. Todo esto con la finalidad de tener prácticamente un ciclo económico donde pudieran generar, o más bien donde pudieran crear recompensas económicas a la gente de escasos recursos, y al mismo tiempo con eso mismo que se había cosechado, que se había prácticamente empleado, se lo pudieran entregar a familias con recursos todavía aún más escasos. Y bueno, todo va bien hasta ahí. Todo va bien hasta que de pronto nos enteramos que se acusa a la Sedalmex de haber gastado 797 millones de pesos. Y ustedes dirán, ¿y estos pinches datos de dónde se los sacaron o quién se los dio? Pues nos los dio nada más y nada menos que la Secretaría de la Función Pública, es decir, el propio gobierno. Y bueno, ¿a dónde se fue este dinero? Ustedes dirán, tal vez fue para pagar la cuenta del restaurante de Juan Pazurita. No, en este caso, todo este dinero acabó en las manos de una empresa fantasma. ¿Y qué es lo que hacen los fantasmas? Desaparecer. Pero al igual que si estuvieras viendo a Sage bajándose los calzones, espera, todavía falta mucho más, ya que Sedalmex es acusada también de entregar contratos por equipo de trabajo por un monto de 245 millones de pesos a una empresa que no tiene ningún empleado registrado en ningún lado. Esto además de no poder aclarar el destino de 8 mil millones de pesos. Ahora sí, pues entre otras acusaciones más que ha tenido pues esta dependencia, al grado de que el gobierno ya no pudo hacerse güey y finalmente tuvo que intervenir a través de la fiscalía, ordenando pues la aprehensión de Javier Baguira, exdirector de finanzas de esta dependencia.
Y es que tristemente así funcionan las grandes estafas en México, seas del PRI, seas del PAN, seas de Morena, ya nos las han aplicado cada sexenio y en este caso ya sabemos también cuáles van siendo los resultados, ya que no encierran al más importante. ¿O acaso vimos a Videgaray tras las rejas? No, vimos a Rosario Robles y ahorita yo creo que veremos al señor Bajira tras las rejas, pero no veremos a Ignacio Valle, quien es el titular de Segalmex. Porque, pues, siendo titular y más ha llegado Andrés Manuel López Obrador, esta persona se hará a un lado y poco a poco empezarán a salir las noticias sobre Bajira. Y bueno, únicamente lo que realmente debió de verles realmente el hocico a los chairos es que sí se pudo superar la estafa maestra y no fue el PRI, no fue el PAN, no fue algún otro partido quien superó al acto de más corrupción en la historia de México, fue Morena y esto lo van a tener siempre en los libros de historia. Pero lo realmente triste en este caso es que el dinero desviado, el dinero que perdimos y que honestamente ya no se va a encontrar, no iba destinado hacia grandes empresarios con gran capital y poder adquisitivo. Iba destinado a comprarle sus productos a los campesinos más pobres del país. Iba destinado a entregar alimentos como tortillas, leche o frijoles a las familias más pobres del país. Y como ya dijimos, no se va a resolver absolutamente nada. Pero ¿saben qué? Los tontos somos nosotros porque siempre nos lo dijeron. Simplemente no supimos leer las señales, pero siempre estuvieron ahí. Cuando se trate de chingarse a la gente, primero los pobres, ¿verdad? Qué poca madre. Regresamos. Puedes haber mal invertido tu dinero, como tus papás habiéndote pagado tu carrera de diseño gráfico, o como tú cuando estás sentado en el coche al lado de una muchacha a la que invitaste a salir con un paquete de condones bien escondido en la guantera, escuchándola decir, me la pasé muy bien, siempre vas a ser mi mejor amigo, y en ese momento te pones a pensar, gasolina, 500 varos, un buen ramo de rosas, 300 varos, los boletos del cine y el combo Cinépolis, unos 650 varos. Una cena elegante posterior para cerrar una velada perfecta, unos 1200 varos. Mi cara de pendejo en este momento simplemente no tenía precio. Y pues vaya, siempre resulta que a todos nos ha pasado que de pronto nos encaprichamos con algo que parece que no vale tanto la pena, que nos dicen, no, espérate, y nosotros decimos, pues sí, quiero comprármelo, quiero invertirle y ver qué es lo que sucede, para acabarnos realizando que pues no valía tanto la pena y que todo lo que invertimos no va a ser redituable. Inclusive lo podemos ver con la gente que va al casino, que a pesar de perder su dinero, sigue apostando. Pues algo así es lo que realmente le está pasando a las obras insignias de este momento, ya que, siendo honestos, ninguna ha funcionado o ha tenido el funcionamiento que todos, o por lo menos los de la 4T, esperaban, sirviendo menos que un tapete sanitizante de los que usábamos en la pandemia. Y es que, a ver, vamos a números y no a opiniones, vamos a los datos concretos. No ha servido de nada una refinería que hasta el momento no ha refinado ni un solo barril, y los reto a demostrar una evidencia concreta y confiable, que no la saquen del chapucero, que nos costó 18,000 millones de pesos. Y por otro lado, tenemos un aeropuerto de 75,000 millones de pesos, al cual ni siquiera el presidente ha querido regresar a volar ahí después de su inauguración. Y es en esta última hora donde viene nuestra nota llevada a través de Animal Político, quien sacó la cifra de que entre el mes de enero y septiembre del presente año, Hacienda prácticamente destinó 564 millones de pesos al aeropuerto Felipe Ángeles. Todo esto para evitar que tuviera pérdidas. Pues claro, señores y señoras, ¿cómo no va a tener pérdidas cuando este aeropuerto no se ocupa para nada? Vaya, es más, hay más gente, hay más filas en una clínica clandestina de aborto en Iztapalapa que filas para entrar a abordar en el Felipe Ángeles. Y a ver, ojo, a la IFA le metieron 46 veces más este año de dinero de lo que le metieron el año pasado, y la gran mayoría de ese dinero se destinó a los servicios básicos, es decir, ese aeropuerto no tiene ni servicios básicos, y todo esto lo sabemos gracias a que los cachamos en la maroma, porque esto por supuesto que no sale en la mañanera, esto no lo explica López Obrador en las conferencias matutinas que hace pues regularmente. Lo que sí dijo después que ya los cachamos en la maroma, pues es que no nos apuráramos, que ese dinero lo había destinado la Secretaría de Hacienda. Ajá, ¿y de dónde saca el dinero la Secretaría de Hacienda? Pues sí, de todos los impuestos de todas y todos los mexicanos. ¿A quién quiere hacer güey?
Y a pesar de todo, ya vimos en nuestra pequeña bolita de cristal cuál va a ser la respuesta de la Cuarta Transformación, donde van a decir que estos datos no son falsos, que Animal Político solo está buscando desvirtuar al gobierno, entre muchas cosas más. Pero bueno, también recordemos que Animal Político fue quien sacara a luz la nota de la estafa maestra que fue muy aplaudida por Morena en su momento. Entonces, ¿están o no están con Animal Político? Y ya que tocamos los temas de corrupción, pues esa fue la justificación para la cancelación del aeropuerto anterior y también para la construcción de este nuevo aeropuerto. Pero, ¿y dónde están los culpables tras las rejas? Porque, pues sí, afirmaron y aseveraron más de una ocasión que había muchísima corrupción y por eso lo cancelaron. ¿Dónde están los culpables tras las rejas? Porque aquí hay solamente dos escenarios. O realmente sí había culpables de corrupción y los están encubriendo, o realmente nunca hubo corrupción en el otro aeropuerto y esto simplemente fue un capricho por parte del presidente. Un capricho que nos está costando a las y los mexicanos 564 millones de pesos. Última nota. Terminamos, es correcto, fueras y fueros, llegamos al fin de otro episodio de Persiana Informativa, donde como siempre esperamos que les haya gustado, que nos estén sintonizando, que se estén riendo, que se estén informando, entre otras cosas. También les sugerimos que nos sintonicen en laotraradio.com, donde tenemos un programa que se llama La Otra Opinión. Ya saben que somos bastante pinches ingeniosos aquí, pero bueno, sintonícenlos. También por ahí tenemos un segmento, estamos dando de qué hablar, etcétera. Es un poco parecido a este contenido, pero con otro toquecito. Esperamos que tengan un excelente día y no se olviden de sonreír, por favor. Sonrían un chingo y cuídense de la pinche influenza.